Según el gobierno municipal de Pereira, la educación consagrada en la Constitución Política de Colombia como un derecho fundamental es una de las herramientas más importantes con la que cuenta una sociedad para promover la formación de competencias ciudadanas, el crecimiento y desarrollo económico y la consolidación de su capital social y cultural. Es la condición esencial para garantizar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. De igual manera, se considera que si una persona recibe una educación de buena calidad desde su primera infancia hasta su universidad o educación superior, ésta tendrá mayores posibilidades de vincularse en el mercado laboral y superar las brechas socioeconómicas. El repositorio del Banco de la República considera que las brechas salariales por género en Colombia son profundas y persistentes. Todos los estudios que se han referido al tema han encontrado que los hombres reciben una remuneración mayor que las mujeres, aunque se documenta que las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral y en promedio tienen más años de estudios que los hombres. La tabla muestra que la proporción de mujeres es mayor en los tres territorios. Asimismo, las tasas de desempleo son mayores para ellas y la proporción en niveles educativos en su mayoría es más grande para las féminas. Lo curioso, pero nada novedoso, es que incluso cuando ellas tienen mayores niveles de educación, reciben menores salarios promedio a nivel nacional y municipal. En este video se intentará responder a la hipótesis de si la educación como instrumento de señalización permite no solo brindar información a los empleados acerca de la habilidad, sino que produce como una externalidad la reducción de la brecha de tasa global de participación, la cual llamaremos TGP, el salario y desempleo por discriminación de sexo, asumiendo según la teoría general del capital humano de Becker que los años de educación de los individuos encuestados por el DANE no están maximizando la inversión óptima y por ende la brecha en retornos no se ha disipado. Sin embargo, los años de educación en Pereira son mayores para los hombres y también hay una mayor cantidad de hombres con niveles de educación superior. Pereira entonces, en términos de educación, no sigue la tendencia nacional y esto se puede confirmar con un test de medias para los años de educación promedio. Del mismo modo, con un test de medias se puede reconocer que no existe una diferencia significativa entre los ingresos salariales de Pereira comparados a los nacionales. Sin embargo, no sucede lo mismo para el caso de Villavicencio, ya que en esta ciudad se reconoce una diferencia positiva para la ciudad respecto del país. En el siguiente gráfico se puede observar esta relación. Para esto, y con ayuda de la descomposición de Oaxaca para una ecuación de Mincer, tal y como Tenjo en 1993 realizaron en Colombia, con la corrección por selección de Heckman, se observarán las variables que reducen y amplían la brecha por sexo. Como se observa en la tabla, al igual que Bernat en 2005, se encuentran que los retornos a la educación para grupos de asalariados son mayores en las mujeres que en los hombres. Galvis en el 2010 descubre que la división laboral es un factor importante en la diferenciación salarial, ya que incluso cuando las mujeres tienden a concentrarse en los sectores o las ocupaciones donde los salarios promedios son más altos, como encontró Tenjo en el 2006, las mismas reciben menores remuneraciones por hora. Entonces, tal y como aseguran Tenjo y Herrera en 2009, para el estudio realizado en Colombia y el nuestro, que incluye las ciudades de control, actualmente el alto porcentaje de diferencia salarial no es a razón del capital humano y, por tanto, justifican ellos y justificamos nosotras que se debe a razones de discriminación al sexo femenino. Si se añadieran más variables a la regresión, se encuentra que características observables como antigüedad, experiencia potencial y educación disminuyen la brecha salarial. Incluso se encuentra que las mismas variables producen un mayor impacto en las ciudades que en el país, mientras que la edad sí crea un aumento en la brecha salarial. Abadía en el 2005 estudia la discriminación estadística en el mercado laboral colombiano. El modelo de discriminación estadística sugiere que las empresas tienen información imperfecta respecto a las habilidades de los individuos más jóvenes que no acreditan experiencia laboral. Por tanto, ante incrementos en experiencia como variable observada, se esperaría una reducción de la brecha, lo cual no sucede para los valores no explicados, dando indicios de discriminación contra las mujeres. Otra variable no observada, como estado civil y jefe de hogar, también favorecen a los hombres en el mercado laboral. No obstante, la brecha en las ciudades no difiere mucho al nacional. En el caso de diferencias por estado civil, una razón podría ser la asignación de roles en el hogar y su efecto en los trabajos del sector privado. Ahora bien, sin perder de vista el objetivo de este clip, se encuentra que tanto la antigüedad como los años de educación son variables que reducen la brecha salarial, aunque la antigüedad en la empresa juega un papel importante para reducir la brecha. A la luz de definir nuestra hipótesis, la educación será la variable de interés para analizar.
Un año más de educación genera para las mujeres un salario mayor que para los hombres en 0,51 puntos porcentuales para el caso nacional, 0,68 puntos porcentuales en Villavicencio y 0,56 puntos porcentuales en Pereira, incluso contando a Pereira, que era la ciudad con más años de educación promedio para los hombres. Sin embargo, en Pereira la diferencia explicativa a favor de las mujeres es menor en casi la mitad comparada a los territorios. Según esta información, las mujeres deberían percibir mayores retornos dadas las mismas características en el mercado laboral, en comparación a los hombres. No obstante, esto no sucede. Luego se podrían concluir dos cosas. Por un lado, la discriminación es un efecto altamente distinguible en Colombia y en ambas ciudades de control. Por otro lado, y recordando el supuesto inicial, una razón de que las mujeres no sean mejor remuneradas es que no han alcanzado el punto en el que sus ingresos marginales equiparen a los costos marginales y, por tanto, alcancen el nivel más alto apropiado de educación. Teniendo en cuenta que las ciudades a las cuales nos referimos tienen altos niveles de zonas rurales, estudios realizados por el Ministerio de Educación en Pereira han mostrado que las condiciones de pobreza, movilidad o desplazamiento de las familias llevan a que un porcentaje muy alto de estudiantes abandonen las instituciones educativas, lo cual no permite que los jóvenes alcancen el nivel óptimo de educación. Mientras que el gobierno de Villavicencio menciona que entre las principales causas de deserción se encuentran dificultades para combinar el trabajo y el estudio, la expulsión por fallas disciplinarias, la pérdida del año, embarazos, entre otros. Por otro lado, y antes de concluir, se analizará el efecto de la educación en la probabilidad de la tasa global de participación y el desempleo, controlando por nuevas variables. Para un año adicional de educación, aumenta la probabilidad para las mujeres de participar en la TGP en 1,79 puntos porcentuales sobre la probabilidad de los hombres en Villavicencio, mientras que en Pereira, el efecto para las mujeres es de 1,6 puntos porcentuales mayor que para los hombres. Estos últimos efectos son ligeramente mayores al nacional, donde el aumento de la probabilidad de la TGP es de 1,35 puntos porcentuales por encima de las mujeres para los hombres. Para el desempleo a nivel nacional, un año adicional de educación disminuye la tasa de desempleo en 0,55 puntos porcentuales. Esta disminución por año adicional de educación es de 0,79 puntos porcentuales más para las mujeres que para los hombres. Ahora bien, para el caso de Villavicencio se encuentra un fenómeno muy curioso, debido a que toda la ciudad y para los hombres, un año de educación adicional aumenta la tasa de desempleo, aunque sea un efecto no significativo, diferente al efecto para la mujer, que sí es una disminución del desempleo en 0,97 puntos porcentuales por año adicional de educación. Por último, en Pereira un año adicional de educación disminuye el desempleo en 1,01 puntos porcentuales, donde la disminución para las mujeres es de 0,07 puntos porcentuales más que para los hombres, una diferencia por sexo mucho menor que a nivel nacional, con un efecto en toda la ciudad de casi el doble que en Colombia. Para finalizar, una razón por la que los niveles educativos siguen sin favorecer a las mujeres en remuneraciones salariales, incluso a pesar de su mayor grado de educación comparado a los hombres, es un efecto denominado techo de cristal. Badel y Peña, en 2009, encuentran ese resultado en su análisis y describen el efecto como una barrera invisible que no permite a las mujeres llegar a ocupar cargos en altos niveles de responsabilidad, donde la asignación salarial es mayor que para cargos de nivel medio. Por lo tanto, se puede afirmar que la educación como mecanismo de cierre a la brecha salarial es efectiva ante los indicios de discriminación al sexo encontrados en el análisis previo. Asimismo, se encuentra que en términos de TGP, salarios y años de educación promedio, Pereira difiere del comportamiento habitual nacional, mientras que en el caso de salarios es Villavicencio quien no sigue la tendencia del país.